muy bien, ya con María Inés para hacerles esas consultas que ustedes tenían y bueno, todas las dudas que tenemos en cuanto a este error que el Ministerio de Salud Pública nos contaba de que se omitieron registrar algunos casos de COVID positivo. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos y contanos a qué se debió este error, cómo se produce un error como este. Por favor, primero que nada, gracias a ustedes por venir hasta acá. Lo que contaba un poco ayer Pasos, que es quien está al frente de toda la parte de informática del Ministerio y llevar a cabo todas estas cosas, es que hubo que desarrollar todo un sistema informático en tiempo bastante récord, ¿no? Porque el sistema de vigilancia epidemiológico estaba diseñado para así estudiar epidemias, obviamente, pero en general el tamaño era claramente mucho más chico y de repente las variables que eran importantes en otras epidemias eran diferentes. Entonces, a medida que fue avanzando la pandemia, hubo que agarrar un sistema que si bien ya existía, había que modificarlo mucho. Y bueno, yo no soy especialista en informática, pero trabajo bastante cerca en facultad con informáticos. Y justamente cuando uno hace un programa nuevo, siempre hay algún error que puede haber. Entonces, y hay otra gente que se dedica a ver qué errores y hay muchas etapas de chequeo de que las cosas están haciendo bien. Obviamente no es lo mismo hacer un programa y después ponerlo en funcionamiento con un tiempo determinado y todo eso, que ir arreglando algunas cosas sobre la marcha a medida que van surgiendo necesidades. Es algo normal que sucede. Es algo normal en la parte de desarrollo de software, no me maten mis colegas de facultad que saben muchísimo más que yo en esto. Si me mando alguna cosa después me corrigen. Seguimos acá con María Inés para saber a qué se debió este error informático en la carga de los casos positivos en COVID. Me decías que es un error normal de un sistema que se hizo a las apuradas, como quien dice, pero que hay un mecanismo de control que va velando para que los errores no se trasladen y se sigan haciendo. En este caso, ¿cómo se dieron cuenta de que se estaban arrastrando errores de casos positivos? Bueno, como explicaba Pasos ayer, en realidad fue que a la división de vigilancia epidemiológica los datos van llegando por diferentes lados y en un momento se dieron cuenta que había algunas diferencias, entonces, como publicaron ayer, fueron días puntuales donde dijeron cuántos casos eran y se subsanó rápidamente, o sea, ya se agregaron y ya está ahí, ya se arregló el pequeño error que había. No hay que preocuparse, estamos... ¿Y estos números cambian en las proyecciones que se hicieron? Cambian un poquito en el sentido que venía bastante rara la dinámica, o sea, entre el 24 y el 31 bajaron como bastante los casos, pero nuestra sospecha era que podía haber sido un tema de fechas especiales, ¿no? 24 y 25 son feriados a la salud, la gente tampoco es que se quiera ir a testear, o sea, hay como un montón de factores que podían haber incidido. Y bueno, esto fue después, fue a partir del 29, fue más hacia el 31. Pero bueno, fue como un factor más. Lo que nos pasó es que nos dieron un poquito menos los raros y ese quiebre medio raro que no veíamos, sí, que no entendíamos del todo la razón. O más bien que hay muchos factores que lo podrían explicar. Sigue estando, pero fue un poco menos brusco de lo que veíamos ayer. Exacto, pero fue un error informático y no una omisión de las instituciones. No fue ni una omisión, ni que nadie trató de esconder nada, ni que alguien se olvidó de pasar unos datos, ni nada. Fue simplemente que rebotaba una cosa, no llegaba a registrarse no llegaba a pasar de una base de datos a la otra, digamos, claro, a quedar registrada y nada más, pero... Nada, estamos tranquilos ya que ya lo respondieron. Estos casos positivos que se habían omitido ponerse en las planillas, ¿pertenecen a algún punto específico del país o eran aleatorios? Esa información no la tenemos todavía, pero bueno, la vamos a tener en estos días. No te puedo decir más nada que eso porque no sé. O sea, no se sabe dónde son números que quedaron. Desde el piso de las chicas te quieren hacer una consulta, se te voy a dar el auricular para que puedas estar en contacto con ellas. Así que cuando estés escuchando, ahí va, ya estás con las chicas ahí. María Inés, buenas tardes. A mí me interesa saber, desde el punto de vista del trabajo que hacen ustedes, ¿no? Que habla de proyecciones y de cuestiones que son insumos muy importantes, por ejemplo, para ver cómo se está comportando la pandemia y para ver qué perillas hay que cerrar o no, según el propio Lacalle Pou, ¿no? ¿Qué se puede decir de este momento? ¿Se puede seguir proyectando con esta cantidad de falta de rastreo que hay, que es un 45% en este momento? Y con estos eventos extraños que tuvimos, como lo dijiste vos, ¿no? Estos eventos distintos que son el 24, el 25, el 31 y el 1 y ahora las vacaciones con esta movilidad hacia todos los lugares del país. ¿Se puede seguir usando para prever lo que va a pasar con la pandemia, los modelos matemáticos?
Bueno, como bien dijiste, hay muchas incertidumbres juntas en este momento. Nosotros cuando hicimos las proyecciones siempre eran diciendo, bueno, si se sigue cumpliendo las mismas condiciones con las que veníamos, entonces en las próximas semanas va a pasar tal cosa. Sí, eso fue las proyecciones que se hicieron el 1 y el 16 de diciembre. En este momento estamos estudiando a ver si realmente hubo un cambio en la dinámica o no. Los indicios nos dicen que no parecería haber habido un cambio demasiado grande y sobre todo no vemos tampoco indicios que se esté frenando, ¿no? O sea, el crecimiento por ahora parece que va a seguir, no vemos indicios de estabilización, tampoco eso obviamente puede cambiar a medida que vayamos acumulando días. Estas cosas son bastante dinámicas, dependen mucho de los comportamientos de la gente, de lo que esté pasando, entonces, y hasta que no pasan unos días, siempre estamos como contando un poco lo que pasó, ¿no? O sea, hasta que no pasa no tenemos una bola de cristal, tenemos modelos, pero los modelos responden a ajustes que se hacen que dependen un poco del pasado. Si tuviéramos información extra para poder modificar algunos parámetros, podríamos hacerlo, pero son demasiados factores y que dependen de mucha gente, o sea, dependen de lo que hagamos cada uno. Entonces es bastante difícil saber cómo nos vamos a comportar, sabemos que la vuelta del trabajo, de las vacaciones a Montevideo del trabajo, si no se toman las medidas necesarias en cada uno de los trabajos, es algo que puede afectar bastante y pegar una subida. Pero tampoco sabemos cómo se van a comportar. Si la gente está con esto de, bueno, hay más casos, entonces tengo que tener más cuidado y va a tener más cuidado realmente, o juntarse menos, o no, al revés, como venimos de las vacaciones, nos olvidamos un poco que estábamos en pandemia y vamos a seguir la vida como pre-pandemia. Así que, como bien decís, es bastante incierto. No parece haber señales que empiece a corregirse y a bajar, que es algo que es bastante necesario. En estos días fue como, estuvo, digamos, sobre el tapete el tema de la movilidad, ¿no? Fue como la vedette de cuánto podía afectar bueno, justamente el aumento de la movilidad en las proyecciones y demás. ¿Esto es algo que ustedes también evalúan a la hora de hacer esas proyecciones? ¿Realmente tiene una incidencia? Sí, los cambios grandes en movilidad, en general sí estamos estudiando lo que ha pasado en bastantes países como para ver cuál es el umbral, o sea, cuánto se tiene que reducir la movilidad para que realmente eso empiece a incidir y a lograr que la pandemia vaya hacia otro lado. Por ahora vemos algunos cambios, más que nada parecen responder a dinámicas típicas de fin de año y de vacaciones. No hemos visto algo que diga, bueno, realmente se está reduciendo la movilidad, que nos dé un inicio, pero bueno, estamos terminando un informe en estos días. En estos días están terminando un informe, pero entonces los modelos en esta situación se pueden hacer, o sea, y pueden servir, pueden ser útiles, o qué parte de los modelos o qué parte de su trabajo es útil en este momento o sigue pudiendo hacerse, digamos, de alguna manera. Sí, los modelos nos dicen muchas cosas. Muchas veces cuando, por ejemplo, si decís, bueno, hago una proyección y esa proyección no sigue el modelo, también es informativo, ¿no? O sea, si yo digo, si todo sigue igual, deberían evolucionar de determinada manera los casos. Y si va por arriba, quiere decir que hubo un cambio donde se está acelerando. Si va por abajo, quiere decir que, bueno, puede haber habido una desaceleración. Esa es como una de las cosas en las que se puede usar un modelo matemático y que eventualmente en general se usa. Es que yo digo, bueno, si no pasa nada, debería pasar esto. Si pasan otras cosas, ahí empiezo a tratar de entender por qué o ver si tengo otros insumos para explicar por qué el modelo se está modificando. Predecir a veces es lo que les decía, es un poco difícil porque son como demasiados factores que entran para poder saber realmente hacia dónde vamos. Bien. Muy bien, bueno, muchísimas gracias Leti y María Inés por estos minutos y por todo esto que nos contaron, ¿no? Toda esta información que nos dieron. Muchas gracias.